Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional, con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los sábados a las 20 en Radio Con Vos. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Aquí estamos, otro encuentro de Mundo en Clave en Radio Con Vos. Como todos los sábados a las 20 horas nos reencontramos para intentar ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Como siempre, profundizamos en algún país, profundizamos en alguna región, en algún tema específico que atañe a varios países, en algún conflicto, y siempre le dedicamos la hora entera a ese tema. No lo hago solo, más bien, siempre con mi amigo Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Aquí estamos en este programa en el que nos vamos a meter en un ratito con un grupo de países. Hoy vamos a recorrer un grupo de países. Son 11, de los cuales por ahí nos vamos a centrar un poquito más en 4, pero son 11, con sus características y todo. Pero yo no sé si le parece, mi amigo Levi, vamos con algunas noticias que en el mundo pasan otras cosas. Pasan muchas cosas, sí, sin ninguna duda. Bueno, te cuento, en Europa se blinda la economía. Del 4 al 5 de junio, en esta semana que viene, la Unión Europea y la OCDE se reunirán en Bruselas para rediseñar su presupuesto. El objetivo es activar una doctrina de asertividad reactiva, así la llaman, para proteger sus cadenas de suministros frente a la guerra comercial ¿entre quién? Entre China y Estados Unidos. El domingo 7 de junio, Armenia celebra elecciones parlamentarias clave. El país mide la fuerza de su democracia y define un giro estratégico crucial: avanzar en el proceso de paz con Azerbaiyán y alejarse de Rusia para acercarse definitivamente a Occidente. Y en África, alerta máxima por el ébola. Uganda cerró su frontera con la República Democrática del Congo ante el brote de ébola con 50% de mortalidad. Mientras la Organización Mundial de la Salud interviene, se exige un alto el fuego a las guerrillas respaldadas por Ruanda que controlan las minas y sabotean la ayuda médica. Gran tema este. Los BRICS definen el alimento mundial. Bajo la presidencia de India, los BRICS ampliados reúnen la próxima semana a sus ministros de Agricultura. El bloque va a debatir sobre la seguridad alimentaria, controlando en conjunto el 45% de la producción global de granos. Las potencias exigen un acuerdo clave. Los gobiernos de las principales economías definen sus posiciones sobre inteligencia artificial, migración y minerales críticos de cara a la próxima reunión del G7. En paralelo, Estados Unidos e India aceleran negociaciones comerciales con socios asiáticos. Chance de paz entre China y Estados Unidos. Tras la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump, el canciller chino Wang Yi propuso un marco de estabilidad estratégica entre ambas potencias. El plan busca una coexistencia pacífica y diplomática, acordando también una reducción arancelaria recíproca. Y cerramos con América Latina, algo muy cercano a nosotros. Colombia vota en una elección histórica. Mañana domingo, Colombia define su futuro político en la primera vuelta presidencial. La disputa entre el oficialista y sucesor de Petro, Iván Cepeda, y la derechista Paloma Valencia marcará el rumbo del país y sus alianzas en toda la región. Y los países de los que vamos a hablar tienen una música muy variada. Por ejemplo, escucha esta. Check.
Mali problem de gachaya ambeta famine ambeta famine nama wika jamana jo ambeta gamine mali basini sigi kungolo dimi benela jamana bina lawan chodi ngode joro benela mali rebel kelebe sena kabni lawale tuma mena ni problem kelen kono kabni morwo kle tuma insécurité be famefe paso de mega safula ante nyogo nyendinga ni mali ma fere dashula ote francina kufanye mali norla anganya do. Un grupo de países en los que hay una enorme diversidad étnica. Toda la región es hogar de más de 100 grupos étnicos diferentes, cada uno con su propia lengua, cultura y tradiciones. Y además es una región sumamente rica en recursos minerales como el oro, la plata y el uranio, lo que ha atraído a inversores mineros y piratas, ¿no? Y piratas, porque, por ejemplo, hay un país, Francia, que recibe gran parte del uranio de uno de esos países que no tiene energía eléctrica, por ejemplo, y Francia es el país que más usinas creo que tiene en el mundo, si no me equivoco, ¿no? Es así, ¿no? Sí, de energía nuclear. Pero tu búsqueda de la música, dejala de fondo, es interesante porque esta es la queja urbana. Claro. ¿Sí? No es la queja tribal que se puede establecer, o digamos música autóctona y folclórica. Es la queja urbana. Y es lo que venimos notando, ¿no? En todo el mundo se ha universalizado esta música ciudadana como queja, y generalmente de gente joven. Porque también hay que establecer eso como patrón, ¿no? Sí, pero también me gustaría aclararte que cuando haces la búsqueda y ves muchos videos también acerca de esta música, también ves que está, por un lado, la queja urbana, pero junto con esa queja hay una élite. Y muchas veces los que manifiestan esa queja forman parte de esa élite, ¿no? Musical y artísticamente, ¿no? Bueno, pasa aquí también. Bueno, la cultura pasa aquí también. Pasa aquí también. Bueno, yo te invito a darte las palabras para el pie para empezar el tratamiento con nuestro invitado. Yo llevo comida que después te la cuento. Dale. La complejidad de la geopolítica radica en interpretar las variables que intervienen en el destino de un país, o de una región, o de un bloque de intereses. Nos toca vivir un momento de la historia donde esas variables aparecen como inusuales, desconocidas, nuevas. Es por eso que los resultados se nos presentan hoy tan inciertos e imprevisibles. Para algunos, el desafío es intenso y seductor. Para otros, resulta incómodo y molesto. Lo concreto es que la multiplicidad de conjeturas frente a un mismo panorama o a hechos similares nos lleva a conclusiones de dudoso pronóstico. Lo cierto es que hoy los movimientos geopolíticos se producen en simultáneo, en bloques de influencia de diverso origen a lo largo y ancho del planeta. Se multiplican los vasos comunicantes en la dinámica del poder, poniendo en jaque al hegemón unipolar. Ese viejo dominador parece resbalar por un tobogán, mientras emergen poderes nuevos que desestabilizan y disputan el centro de la escena. Existen puntos en el mapa que permanecían en clave de letanía y que ahora desarrollan movimientos impensados bajo el signo de una liberación pendiente tras un saqueo infinito. En Asia se traducen conflictos étnicos, tribales y religiosos. En América Latina adopta la forma de una liberación política y solidaria contra la opresión del capital concentrado. Y en África, que es ahí a donde vamos hoy, se contagia un espíritu de rebelión después de sometimientos eternizados y sangrientos. Hoy ponemos la mirada en el Sahel, una franja del continente africano que grita fuerte su verdad. El Sahel es toda esa franja que ves arriba de África que va desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, y arriba va desde el desierto del Sahara hasta toda esa región que llena de humedad, de vegetación que conocemos típica de África. Hoy nos vamos a meter en esa región. Son 11 países, vamos a profundizar seguramente en 4 solamente, y lo vamos a hacer con Ricardo Benítez, que
dedica todos sus estudios, su investigación a temas de conflicto en África y la investigación sobre todo lo que ocurre en África. Él es licenciado también en Ciencias Políticas. Ricardo, gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a agregar algo que me aclara y es importante decirlo. Es el director de investigación en el Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, lo cual de alguna manera, bueno, nos lustra la chapa de Mundo en Clave, ¿no? Es bueno que sea universidad pública. Y sí, es bueno. No cabe duda. Sí, actualmente no solamente en el centro tenemos un área que se dedica exclusivamente al continente africano, que se llama Explorando África, sino que también a través del trabajo que venimos realizando, actualmente ya estamos en un segundo año que se está armando un seminario en la carrera de Ciencia Política que es justamente sobre seguridad y conflictividad en el continente africano. Y la verdad que está siendo... ¿Participa nuestra amiga Silvia Perazo por ahí? No en este caso. No en este caso. Ahora, pero claramente Silvia es una excelente amiga, así que le mando un saludo grande. Pensaba, en el Sahel son 11 países, toda esa región, de los cuales hay algunos que por ahí tienen un poco más de envergadura. De todas maneras, ¿es lo mismo hablar del Sahel generalizando los 11 países o hay características muy diferentes, más allá de lo climático, más allá de lo cultural? Bien, en principio, desde el punto de vista del nombre, o sea, el Sahel justamente remite a una palabra árabe que tiene que ver con la franja, ¿sí? Uno tenía el Magreb, que era justamente el África del Norte, bien, o sea, es el lugar donde justamente el sol se daba justo en el occidente. Después venía el Sáhara, ¿sí? Al-Sáhara, que era justamente el desierto, bien, ese océano de arenas y de dunas. Y una vez que uno cruzaba el Sáhara, llegaba al Sahel, ¿sí? Que era justamente una especie de costa, un lugar donde uno de alguna manera podía terminar de cruzar ese desierto. A partir de ahí teníamos dos grandes Sahel. O sea, estaba el Sahel de Mali, bien, que es donde está el África Occidental, como conocemos, y el otro era el Sahel cruzando el Nilo, bien, que todo esto lo llamaban ellos el Bilad al-Sudán, ¿sí? O sea, como el territorio de negros, en ese sentido. Pero claramente el Sahel, o sea, como este sentido de la región que está detrás del Sáhara es multivariado. Tenemos, o sea, lugares en África Occidental que han tenido una lógica muy distinta a lo largo de todo el tiempo, tanto política, económica, social y cultural. Y también tenemos otra subregión que es la del lago Chad, entre Nigeria, Camerún y Níger, que es un gran lago y espejo de agua, que ha sido un centro neurálgico de toda esta región. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con Darfur y Sudán y toda la convergencia del Nilo. Pero bueno, entiendo que hoy nos vamos a centrar más en la parte occidental. Sí, porque la pregunta en realidad es, no conocíamos el Sahel hasta hace poco tiempo en realidad. Y la pregunta es ¿por qué? Y el por qué está en esos 4 países que nosotros elegimos para centrar un poco el debate y no dispersarlo en 11 países, que lo cual lo complica. Pero la pregunta es ¿por qué se hizo famoso en los últimos años el Sahel? Bien, claramente quizás en los últimos años, o sea, tomando en cuenta que los que descubren el Sahel hace poco, ha aparecido una especie de nuevo grupo de estados que es la Alianza de Estados del Sahel. Y la particularidad de estos estados es que son golpes de estado, ¿sí? O sea, están bajo gobiernos autoritarios que han tomado el poder por las armas, pero que cuentan con un alto grado de legitimidad social. Y eso es algo que para el politólogo promedio como que le choca un poco, ¿no? Es decir, o sea, le tomaron el poder. La mirada occidental es rara. Y la gente lo apoya. Sí. De hecho, hace poco tenemos una influencer que se llama Demente con Mochila, una argentina, que estuvo en varios lugares y se fue a Burkina Faso a pasear por ahí y a hablar con la gente. Y el grado de apreciación que tiene la gente por el nuevo gobierno de Ibrahim Traoré es abismal. Y claramente remite a otro proceso revolucionario que hubo en este caso en Burkina Faso, que fue justamente de Tomás Sankara, que para todos aquellos que llevamos el continente africano y retomamos lo que fueron las luchas de independencia, Tomás Sankara fue quizás el ejemplo primigenio de la juventud revolucionaria que pedía por un cambio en el continente. Así que estos estados están proponiendo una nueva forma de ver a África, de ver a los estados africanos, de ver la descolonización, de ver la independencia, de ver la soberanía, y que nos llama bastante la atención. Ricardo, es inevitable que la pregunta formulada por nosotros sea también occidental, porque tenemos esa mirada, esa cultura, esa formación. Si uno lo tuviera que preguntar desde aquí, bueno, pero esos gobiernos tienen el apoyo popular, ¿piensan en el pueblo? Porque nosotros
no sé, en Occidente hemos visto muchos gobiernos que han tenido apoyo popular, pero traicionaron los intereses del pueblo. ¿Cómo es allá? ¿Qué se puede, pensar? Es la pregunta del millón. La realidad es que el poder corrompe, uno más o menos lo sabe. ¿Sí? Esto es antropología pura, más que ciencia política. Entonces, ¿qué tanto tiempo estos nuevos líderes, o sea, que han llegado al poder, o sea, van a administrarlo y eventualmente relegarlo o devolverlo a la población? Yo creo que lo que se disputa en estos estados no tiene que ver sobre si la soberanía tiene que ser del pueblo, o tiene que ser de un autócrata, o tiene que ser representativa. O sea, lo que justo están disputando algo mucho más intrínseco, y es si pueden decidir por su propia cuenta. Es cambiar el paradigma. El paradigma. Entonces, cuando observamos esto, tenemos que tomar en cuenta que antes tenían gobiernos, vivían en repúblicas, tenían elecciones representativas, pues, en el sentido de que iban, votaban, tenían elecciones y demás, pero tampoco la población le cambiaba mucho su forma de vida. Tampoco tenían acceso en términos de desarrollo humano, educación, salud, cultura, y además se incluyó ya de 2002 en adelante una crisis militar, securitaria, ¿sí? De defensa a lo largo del Estado, primero en Mali, después en Burkina Faso, después extendido en Níger, que puso justamente de nuevo en detrimento la cohesión del Estado. Y que a partir de ahí la demanda de alguien que pudiera hacer algo nuevo derivó justamente en una mayor apreciación del aparato militar, y muchos de estos militares tomaron el poder. Pero la apuesta o la esperanza que tiene mucha de esta gente es que indistintamente que tengas gobierno civil o militar, es que se pueda hacer algo. Y en ese sentido, lo que estos militares han hecho, por lo menos desde el punto de vista de la administración política, es que no solo se han concentrado en la cuestión securitaria, también se han concentrado en trabajar sobre una nueva doctrina escolar, se han trabajado sobre generar nuevas divisas para el sector público de salud, han tratado de establecer inversiones para infraestructura, más allá del problema del control territorial, y por último, la nacionalización de recursos, que quizás es el tema que es el tema central, me parece, que asume el escenario internacional. Pero con lo que vos decís del desarrollo, yo ahí, después de buscar algunos datos, me doy cuenta de que el proceso es bastante lento con respecto a la capitalización, con respecto a la educación, con respecto a la salud. Después vamos a ver algunos datitos que tengo aquí consignados. Lo que te pregunto es, desde el punto de vista occidental, ¿cuál es la mirada que tienen contra, contra todos estos procesos revolucionarios? Porque en realidad hay quienes quieren aplastarlos, ¿sí? Si yo miro Francia, que ha sido, históricamente un elemento de dominación y de saboteo de cualquier intento de revolución, miro China y digo, los chinos están tratando de apostar a infraestructura, miro Estados Unidos, que también no se queda atrás, ¿sí? Con respecto a proponer un nuevo diseño, y en esa lucha, ¿qué es lo que está pasando? Porque mientras vos hablabas, yo me imaginaba que la estructura de las fronteras eran fronteras impuestas por Occidente, no por ellos mismos, ¿sí? ¿Me equivoco si lo miro desde ese punto de vista? No, claramente no te equivocas. Hay que... el tema de las fronteras, es una cuestión un poco de debate. Cuando uno analiza el mundo de Mali, por ejemplo, Mali tiene dos grandes regiones, o sea, la región del desierto, o sea, Timbuktu, Kidal hacia el norte, y después la región del centro, que es donde literalmente prolifera la población, o sea, es decir, la zona donde viven los Bambara, los Mandinga y demás. Entonces, claramente, el estado de Mali hoy en día adquiere fronteras que son muy extensas, pero la mitad de ese país tiene 3 ciudades, ¿sí? Kidal, Timbuktu y Gao, y el resto es un gran desierto. Entonces, ese territorio, ¿sí? Por más que tenga una frontera agregada, no forma parte de que no fuera el Mali histórico. O sea, literalmente los tuareg de esa zona siempre fueron un internexo entre Argelia y Bamako. Pero, volviendo al tema del imperialismo y un poco cuál es la disputa que generan estos estados, pues justamente lo que podés observar es que la retórica de estos actores ha sido que tanto Francia o Estados Unidos o Occidente no solamente quizás impusieron un Estado, sino que impusieron una forma de gobernabilidad que claramente era alineada con sus propios intereses. En este contexto se enfrentan a una crisis interna, que es la insurrección que surge en 2002 en adelante, y desde ahí ven que no hay respuesta. De hecho, Francia justamente hace 2 operaciones militares, Serval y Barkhane,
donde justamente lo que tratan de hacer es armar, por supuesto, toda una política de contención, de patrullaje, de antiyihadismo y demás, pero literalmente el conflicto no solo siguió, sino que prosiguió y se fue extendiendo más, adquiriendo nuevas raíces. Y a partir de ahí lo que algunos observaban era de que la presencia de fuerzas extranjeras no solamente ayudaba a contener el conflicto, sino que se estaba potenciando, sino que lo que ayudaba era a contener intereses, ¿sí? Y a partir de ahí viene una segunda ola revolucionaria, que es la que toman algunos generales de las Fuerzas Armadas de Mali, que es, vamos a resolver este problema, pero lo vamos a resolver nosotros. Claramente no necesitamos de Francia, no necesitamos de verle a Francia, no necesitamos coordinar con ellos, ni con Francia, con la Unión Europea, ni con Dinamarca, ni con todos los que estaban. Y a partir de ahí apuestan por resolverlo a su propio modo y con otro nuevo tipo de actores. Ahí entra Rusia, entra Turquía, entra China. Yo había omitido Turquía, y Turquía es muy importante en esto. Sí, me gustaría saber algo. Por ahí es muy difícil, o por ahí hay que pensarlo en distintos países y no regionalmente, esta respuesta, ¿no? Es probable. Pero lo que es seguro es que hay miles de personas que han perdido la vida en los últimos años en el océano tratando de buscar mejores horizontes. Y buscan mejores horizontes y no los dejan entrar muchas veces y son hostiles con ellos en lugares que se han llevado la riqueza de ellos, justamente. ¿Hay algún planteo, algún nivel de crecimiento de conciencia y de acción en relación a esto? Como para modificar, como para procurar la elección de nuevos dirigentes. Por lo menos respecto al tema migratorio y la movilidad humana suele haber dos grandes enfoques. Un enfoque es que la gente se moviliza y se retira del continente, ya sea por la conflictividad o por la falta de desarrollo económico, de oportunidades, y esto remite a que la apuesta para poder arreglar esto tiene que ver con, o la propuesta mejor dicho para arreglar esto es, si nosotros invertimos y mejoramos la economía y mejoramos el desarrollo, la gente no solamente se quedaría, sino que también habría menos conflicto porque habría mayor integración de economías regionales, habría mayor proliferación de trabajo y entonces el crimen organizado, el terrorismo, el yihadismo, todo lo que estamos viendo no surgiría. La segunda forma de observar esto es, la realidad es que los estados no generan este tipo de estructuras porque claramente viven en una economía fuertemente dependiente, alineada. Esto es una versión un poco más marxista, ¿no? Sí, está bien. Pero estructuralmente, son dependientes y son débiles. Entonces, en la medida que uno genera inversiones y demás, no son inversiones que ayudan al desarrollo del Estado, sino que ayudan al desarrollo de ciertas élites o ciertos grupos. A partir de ahí, lo que entienden es que el conflicto, lo que termina generando, es una nueva movilidad. Entonces la pregunta es medio como el huevo y la gallina. Si yo acabo con el conflicto, ¿puedo desarrollar la economía? O la otra, mejor desarrollo la economía y el conflicto se decanta por sí solo. ¿Hay algún proyecto de industrialización? ¿Alguno de estos países que abordamos tienen un proyecto de industrialización atendible a lo que vos estás diciendo? Si crece el bienestar, evidentemente los problemas van a disminuir. No se van a ir del todo, pero van a disminuir. Sí, en este caso el primer grupo, que es la Alianza de Estados del Sahel, lo que justamente propusieron es separarse del ECOWAS, en primer lugar, o sea, es decir, la Comunidad Económica de África Occidental, porque hay una cláusula en ECOWAS, como todas las cláusulas de los mecanismos de integración, que es la cláusula democrática. Sí. Así que no había mucha manera de poder vincularnos en este sentido. Y a partir de ahí, cuando surgen los golpes de Estado, Nigeria, que es como el gran hegemón del ECOWAS, ¿sí? En términos de todo, ¿no? Sí, aparte por la economía y demás. Sí. Prácticamente lo que aplicaron fueron sanciones a estos estados. Y dijeron, escúchame, ¿cómo voy a poder mejorar mi economía si encima me sancionás con todo el problema que tengo? Entonces dijeron, nos cortamos solos. ¿Sí? Burkina Faso, Mali y Níger salían y arman la Confederación de Estados del Sahel. Y posteriormente, el año pasado, se vuelven a unificar y apuestan mucho más allá. Hablan de la Alianza de Estados del Sahel, con la posibilidad de integrar sus economías, de que la gente pueda movilizarse. Es interesante porque algo parecido pasaba con China, ¿no? Porque la mirada europea de China era que no había democracia en China, sin embargo ahora están todos comerciando con China. Sí, por inevitabilidad. Exactamente. Entonces, acá hay una mirada parecida, es decir, no van a poder negar la posibilidad de desarrollo a países que no tienen democracia
tal como la percibe Occidente, sino que tienen gobiernos nacionalistas, entre comillas, lo digo también porque tienen una representación o como vos decías, una legitimidad popular que los apoya. Efectivamente, ellos rompen con ECOWAS más que nada porque entienden que el ECOWAS es justamente un mecanismo de integración muy alineado con Francia. Entonces prácticamente dicen, si yo estoy vinculado con ustedes, estoy condicionado por ustedes. Pero también hay una cuestión geopolítica. Los estados del Sahel necesitan de Nigeria, o sea, Níger prácticamente todo el 90% de lo que saca, lo saca por los puertos secos que van a Lomé en Benín y en Nigeria, ¿sí? A Lagos. Entonces necesita vinculación. En el caso de Mali, el otro problema es que lo sacan todo por Calles y a través de ahí a Senegal. Entonces tienen que vincularse con Senegal. El otro actor es Guinea. Entonces no pueden, digamos, cortarse solos desde el punto de vista hay una Así que hay una especie de negociación. Interacción inevitable. Por lo tanto, lo que tenemos no es una ruptura, es una ruptura institucional, ¿sí? Hay una separación, pero esta separación lo que ha propuesto en el plazo real es una necesidad de renegociar las formas de vinculación. Y esto es un poco lo interesante, ¿sí? Y lo que complejiza la Bueno, tenemos otra cuestión antes de ir a la pausa que Hugo también investiga, que es la comida de esos lugares. Y como hoy es sábado y uno tiene que ir a comer a algún lado, ¿no? Se supone, cada vez menos, pero bueno, vamos. ¿Qué tenés para proponernos? Por ejemplo, el plato nacional de Burkina Faso, que se prepara con mijo y se sirve con una salsa espesa, se llama to. Se prepara con una salsa espesa hecha con hojas de baobab. Es la comida preferida del Principito. Esta, con cebolla, tomate y pimiento. Después, el mijo es un alimento que predomina en gran parte de la región. Por ejemplo, pasta de mijo con salsa de ocra es otro plato tradicional. Combina la textura suave de la pasta de mijo con la consistencia más gelatinosa de la ocra, bueno, creando esa armonía de sabores. Con esto que vos contás, despistás a todos los analistas porque ninguno te cuenta la comida, ¿eh? La comida no, y después, bueno, sí, los analistas saben del dolo. Del ¿no? dolo, ¿qué es el dolo? Es un término no de este dolo. A ver. Este dolo no es un plato, este es una bebida, es una cerveza, es una cerveza tradicional elaborada también a base de mijo. Es sumamente popular en la región. Y hay otra cosa que hay que anotar, y esto sí lo debes saber, que el problema de la desertificación de la zona también produce graves problemas en la agricultura. Es decir, el mijo y todos los sucedáneos que se desarrollaban en esa zona, hoy están en peligro también, está reduciéndose la extensión cultivable, ¿sí? Porque, digamos, el desierto empieza a comerse parte de la... bueno, es algo de eso también, antes de ir a la pausa, ya lo comentábamos, lo que le pasa a Egipto, que todo su gran crecimiento está en los laterales del Nilo, ¿no? Justamente. Bueno, vamos a la pausa, son las 8:30 y enseguida, muy rapidito, volvemos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, en Radio con Vos. Donde estés, en todos lados, donde quieras. En YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. Los periodistas que querés ver y escuchar. Vos. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave, en Radio con Vos. Vamos a ver si aprobamos hasta ahora toda la parte musical con Carlos Rodríguez, que nos acompaña en los controles y nos juzga cada sábado.
Quiere escuchar un poquito más. A ver. Quiere escuchar un poco Dale. más. Bueno, ya nos va a decir. Mientras tanto, podemos dejar esta música de fondo. A mí me gusta mucho. Tiene un lindo ritmo. Esta es una música de origen tuareg. La anterior que escuchamos era de Malí. Esta es tuareg. Es curioso porque nombró tantas etnias, muchas más que los países que componen, lo cual habla también de la estructura antropológica y política de la zona, lo cual Occidente le importa tres cuernos, ¿no? Porque Occidente, como dije antes, ¿no? Bueno, fija las fronteras y ahí queda, pero incluye en esas fronteras etnias que a lo mejor no están es que hablábamos del todo de amigas, ¿no? Justamente todo. Al principio hablábamos de 100 etnias aproximadamente, solamente en el Sahel. Ajá. Hay una pregunta también muy occidental, ¿no? ¿Se puede trazar, hay algún tipo de paralelo que se pueda trazar entre esa región y otra región del planeta? Y estoy pensando en Latinoamérica, por ejemplo. Digo, hay algunas cosas que, más allá de las características de cada una de las regiones y de cada uno de los países, hay un denominador común que es naciones poderosas llevándose de alguna manera, tratando de dominar de alguna manera esos países, a veces, como decía la canción, por las armas o por la... no me sale, pero no importa. Es la edad. No tendría que haberme animado a hacer el planteo, pero ese es otro tema. Sí, bueno, se llevan por la fuerza de los recursos naturales. Es decir, hay un común denominador de la forma. Quizás tenga modos diferentes, ¿sí? Latinoamérica y África, pero en el fondo son, digamos, proveedores de recursos naturales a las grandes potencias. Creo que lo importante a tomar en cuenta es lo siguiente. Siempre hay un poco una idea que el extranjero generalmente llega y como que hace lo que quiere, ¿no? O sea, llega al lugar, coloca la fábrica, arregla 2x3 y está. Esto es un poco también romantizar, o sea, la visión del continente africano. Los actores africanos son actores activos, ¿sí? O sea, África no es pasiva. Entonces, desde este punto de vista, se activa tanto para pelear y para resistir, como también para ser parte del sistema. Entonces, quizás lo que nos encontramos a veces en el continente africano son a veces élites de carácter clientelar que se vinculan con las redes internacionales, o sea, y apoyan un poco este modelo extractivista. Y después lo que tenés es un montón de otros subgrupos, ya sea o grupos étnicos, o grupos regionales, o comunidades tribales o locales, o simplemente gente que vive en las ciudades, digo, jóvenes, por ejemplo, que es otro sector que, desde el punto de vista social que tenemos que ver, que no acceden a nada de eso, no acceden al Estado, no acceden a la economía, no acceden a los beneficios, y esto es lo que genera un poco la cuestión de ¿para qué está el Estado? Vos dijiste algo muy interesante antes de salir al aire, que mientras charlábamos en la producción, que más allá de la organización política de cada uno de estos países, hay organizaciones políticas locales, ¿no? Como podríamos decir provincias o ciudades con una gran dinámica, que están por encima de esa estatalidad que propone Occidente con presidente, Congreso Nacional, diputados, sino que hay una estatalidad activa en organizaciones más pequeñas que el país en sí mismo, ¿no? Sí, si me permitís afinar dos conceptos. No están por arriba de la estatalidad, o sea, son unidades subestatales. ¿sí? O sea, lo que predomina en todas las constituciones es que el Estado formal es el Estado nacional y el presidente y demás. Pero sí, para poder gobernar a niveles locales, o sea, en algunos casos existen una segunda línea de poder administrativo que es la comunidad local, ¿sí? O la comunidad tribal. Esto varía claramente en todos los estados, pero por ejemplo en el caso de Nigeria, hace poco estamos terminando, un poco lo vamos a sacar, pero hicimos justamente una investigación desde la Constitución donde vimos cómo se organiza el Estado formal y el Estado paralelo del Estado tradicional. Entonces uno tiene el gobernador de un lugar como Borno, ¿sí? Donde estaba Boko Haram, y después tenés, o sea, el sultán, o sea, de Borno, ¿no? Que también, o sea, opera en ese lugar. Sí. ¿No? Entonces, en otros lugares donde operan los yorubas, más abajo, que es otro grupo étnico, sí, el Estado formal de Nigeria, está el gobernador de Lagos, y también está el Ogun de Edo, ¿no? Entonces, ahí lo que empezamos a ver es que hay como doble tipo de autoridades políticas. Y cuando uno va más abajo, ¿cuál es lo que pasa? El gobernador es de alguna manera el que aplica la política, ¿sí? Pero después, o sea, si el líder local o el líder de cuadra, ¿no? O el jefe tribal no mueve a la gente, pues la gente no trabaja. Entonces,
hay una conversación, una dualidad. Si bien hay una supremacía del poder formal, las comunidades locales tienen algo que decir o que negociar o que ver. Y esto pasa en lugares como Nigeria, pasa en lugares como Kenia, pero también pasa en lugares como Mali o como Burkina Faso. ¿Sí? ¿Tenés algunos datos, Larry? Sí, yo quería mostrar algunos comunes denominadores, ¿no? En principio, la cantidad de habitantes. Rondan entre los 20 y los 28 millones de habitantes los 4 países que nosotros comparamos: Burkina Faso, Mali, Níger y Chad. Eso es una organización basada en una cantidad de habitantes bastante respetable, digamos, ¿no? 30 millones de habitantes como promedio. El Producto Bruto Nominal es realmente muy bajo en comparación inclusive con América Latina, ¿no? Estamos hablando de un promedio, generalizado de 30.000 millones de dólares, lo cual es una octava parte de lo nuestro, ¿no? Del Producto Bruto de la Argentina. Ni siquiera Bolivia se acerca a esto, mucho más Bolivia, ¿no? Que es un país pequeño, o Paraguay, que no tienen grandes desarrollos industriales. Lo que más me interesó fue el PBI per cápita. En general no baja de 800, pero tampoco sube de 1.300, que cuando en Europa estamos hablando de 15.000, 20.000 y en algunos lugares hasta 30.000 dólares de PBI per cápita, ¿no? Es decir, realmente hay una pobreza estructural, sistémica muy fuerte. Y lo que invierten en educación y salud, el único que se destaca de estos 4 países es Burkina Faso, ¿sí? Que invierte el 5,5 en educación y el 6, casi 7 en salud. El resto de 4 para abajo, lo cual habla de también lo que vos decías antes: la preocupación por la educación y por la salud es relativa, ¿sí? Y tendrá que ver con el estímulo que reciban, digamos, los gobernantes. Y ahí es donde te pregunto si hay alguna influencia. Como vos decías, bueno, la élite gobernante es fácil de comprar para Occidente, esa élite gobernante, para que negocien tus bienes y tus recursos naturales. A ver, lo vamos a plantear en términos criollos, es muy fácil de coimear, ¿sí? ¿Hay algún espíritu que quiera cambiar eso? No, es cierto que la corrupción es en parte endémica, y principalmente en estados que no son fuertes desde el punto de vista de estatalidad, pero son eficientes desde el punto de vista del ordenamiento. O sea, ordenan lo que tienen que ordenar, ¿sí? Permiten que la mina opere, permiten que la carretera ande, aseguran que nadie moleste en el lugar y te permiten sacar el recurso. Entonces, o sea, es divino. Estás hablando de los de afuera. Claro, estoy hablando de los intereses de afuera. Tipo de estados, ¿no? Ahora, entonces, claro, el punto es, si eso, es complementario esto que te quiero preguntar, por eso la interrupción. A la vez, ¿hay algún tipo de actividad sindical que pelee contra esto? Ir a limpiar la ruta para que puedan sacar la riqueza. No sé, ¿es todo así tan fácil? ¿Hay actividad sindical? ¿Hay peleas de los trabajadores? ¿Cómo se maneja eso? Y hay mucho salario en negro, me imagino, además. Sí, claramente, bueno, acá tenemos que operar fuertemente en el Sahel. O sea, las economías del Sahel son fuertemente agrarias. O sea, tienen 3 sectores. El principal es el agro. Hay un sector muy fuerte que en realidad es de servicios, ¿sí? Y hay un tercero que en realidad es el industrial. Pero cuando analizás el industrial, o sea, no tenemos sectores fuertemente diversificados. La mayoría suelen ser justamente, o sea, minería, extractivos, petróleo, entre otros. Ahora, por ejemplo, hace menos un par de semanas, el gobierno de Níger decidió nacionalizar por completo las minas de uranio que trabajaba Francia. Que era el gran dilema, porque en un principio, cuando el golpe en Níger ya fue hace varios años. O sea, no es que fue inmediata la cuestión. Claramente lo que yo deduzco es que desde este tiempo hubo una especie de renegociación y habrá fallado, o sea, por algo la nacionalización se da justamente. Bueno, lograron también que las fuerzas militares francesas se retiraran, ¿no? En el caso de Níger, lo más interesante es que había una base importante de Estados Unidos que generaba todo lo que era control y surveillance, ¿no? O sea, todo lo que es control operacional, ¿no? Ahí en el Sahel, y en un momento le dijeron, te vas. Y no hubo manera de quedarse en el lugar. Es más, cuando se fueron, había unos tweets muy interesantes que estaban los estadounidenses yendo, o sea, dejando la base, y los tipos llamaban a los rusos y decían, ocupá la base. Bueno, eso te iba a preguntar sobre los rusos. Fue como en el momento y en una cuestión, o sea, era como, ¿qué está pasando acá? Y ahí decís, ¿qué tan pasivo es el Estado tipo Níger? O sea, acá literalmente agarró el principal poder, le dijo, sacá ahí la base, llamó al otro que es su principal rival y le dijo, ocupá la base.
Y nada, y el que la Wagner era la famosa, era que ya también desapareció. Pero es curioso también, todos tienen oro. Sí, en general sí. Burkina Faso es uno de los principales exportadores de oro y Malí también. Yo creo que ninguno se queda con el oro, porque con estos números de PBI y de reservas, es realmente el oro es para los grandes capitales del norte, digamos, ¿no? De Europa y de Estados Unidos, seguramente. El problema, como les mencionaba, el debate tiene que ver con de qué manera vos redistribuís un poco la riqueza. Quizás, si me permiten, salgo un segundito del Sahel de Mali y voy a Senegal. Estoy al lado. O sea, estamos más o menos en la misma franja. En Senegal había un gran clivaje que tenía que ver sobre la gerontocracia, sobre la élite tradicional y la élite joven. Y cuando llegó Diomaye Faye, que es el actual presidente, lo primero que dijo fue que encontraron yacimientos petrolíferos y gasíferos muy importantes en el mar, junto con Mauritania, y el tipo dijo, quiero que me traigan todos los contratos y voy a volver a revisar todos los contratos petrolíferos. Y fue los franceses y los otros dijeron, ¿por qué si ya están firmados? Porque quiero asegurarme que realmente nos sirvan. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que yo los vea si es mi petróleo, si es mi gas. Si no me gusta, lo cambiamos. O sea, pago lo que tengo que pagar, pero lo doy por tierra. Ahí te das cuenta de lo que es una visión más joven, más radical, de una visión más complaciente, si querés ser el caso. Sí. Bueno, así habría que mirar Libia entonces con ese tema. No deja de importarme y hacer hincapié en qué pasó en ese caso, particularmente con el pueblo. El pueblo acompañó al gobierno. Sí, ahí había todo un partido político nuevo, que es el que llega Faye y Ousmane Sonko, que en realidad es el líder de este partido, que proponía justamente un recambio, ¿no? Era una especie de clivaje ahora, saliendo de lo étnico, en realidad, jóvenes versus la elite local, ¿sí? O sea, la elite tradicional. Y acá un poco lo que proponían era justamente marcar un nuevo tipo de Senegal, ¿no? O sea, un país con mucho crecimiento, o sea, crecimiento del 4%, 3%, pero una pobreza estudiante que no cambia. Y lo que se habla gentamente en África con respecto a la economía son países que a veces crecen un montón, pero que se desarrollan poco. Entonces, lo que vos decís, ¿qué pasa con tanto oro, qué pasa con tanto uranio? Y es que se va, pero no llega. Claro. Y ahí el tema tiene, no muy lejano a lo que nos pasaba a nosotros. Bueno, y vendemos por eso te hacía Venezuela, ¿no? Si querés, poner el caso. Y por eso te hacía la pregunta antes, disculpa, de el oro que se llevan algunos, pero cuando quieren emigrar a esos países no pueden entrar, que se mueran en el Mediterráneo. Entonces, ahí es si todas estas cosas generan conciencia que a la vez generan estos cambios que en algunos países sí se producen, pero en otros por ahí falta mucho, ¿no? Se genera conciencia. Hay que tomar en cuenta que hoy en día no solo el acceso a la información, sino la performación de la conciencia a través de lo que son redes sociales, medios o demás. O sea, no estoy hablando de una racionalidad política, sino que estoy hablando de un movimiento de masas, ¿no? Hoy cuando de repente vos tenés un TikTok o un Instagram o algo por el estilo que te está marcando todo el tiempo de que te están explotando, que te están robando y demás, claramente te moviliza de otro modo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, si a eso le sumás por ahí falta de educación o falta de acceso, en algunas ciudades tenés este tipo de digitalización que permite hacer eso. En el campo es distinto. En el campo la diferencia tiene que ver a veces con que vos estás cultivando en un lugar y de repente, ya sea por la desertización o por una inundación, se te complica, perdés la cosecha, el Estado no aparece, viene un grupo del Estado Islámico que te dice, bueno, yo te arreglo este problema, pero me tenés que poner 3 reclutas más y pagarme el tributo. Sí, bueno, lo hago, y después viene otro grupo de autodefensa que dice, te vinculaste con tenés que ahora darme 2 reclutas más y pagarme a mí porque te vinculaste con el otro grupo. Y en el medio decís, ¿qué hago con el Estado? Y el Estado viene y te ataca porque dice, te vinculaste con el Estado Islámico y con el movimiento de toda esta situación favorece el extractivismo de los europeos y de las grandes potencias, finalmente. Debilita al Estado, hace más complicada en realidad el sostenimiento de lo que vendría a ser, o sea, la política extractiva, pero también al mismo tiempo te permite, si vos tenés capacidades, te permite observar cuáles van a ser los actores con los cuales deberías controlar, deberías operar, o con quién tendrías que tener acceso para poder continuar con esta operación, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia, y ahí cierro con
actores que tienen mucha capacidad de influencia o de acción en el lugar, Francia, Estados Unidos, China, Rusia, u otros como Rusia, ponele, que es un poquito de nivel más bajo, Emiratos Árabes, Turquía, que quizás juegan de otra liga, ¿no? Turquía hay que prestar atención. ¿Qué papel le ves a Turquía ejerciendo en esta franja de África? En esta parte del Sahel no tanta. Sé que hay muchos artículos que han mencionado lo que es venta de armas, principalmente porque Turquía se ha posicionado a nivel internacional como uno de los principales productores de drones autónomos. Sí. Prácticamente los vende al mercado y esos, llegan a zonas en conflicto, no se prueban, principalmente Libia, Sudán o demás. Hay algunos colegas allá en el continente africano que vinieron trabajando y hicieron unos libros ahora sobre el aumento de drones y ¿cómo se llama? Armas no manipuladas y armas autónomas en los conflictos armados. Y ahí tanto IJUA, Boko Haram, Estado Islámico de Gran Sahel, claramente se ayornan y utilizan esto. Entonces, en algún lugar lo encuentran. Y muchos a veces en algún lugar encuentran financiación también. Claro, modelos similares a los turcos además. Pero creo que Turquía, y te cierro la pregunta, en realidad tiene intereses más en el Mar Rojo, más en Eritrea, más en Sudán. Es el portero entre Asia y Europa, ¿no? Un poco es el que abre y cierra la puerta de alguna manera. En Libia es un actor muy específico por cuestiones que tienen que ver con alianzas marítimas y demás. Pero bueno, nos extenderíamos. Volviendo a datos, es importante encontrar algunos datos que nos ubiquen en tiempo y espacio en estos países del Sahel, en estos 4 países que nosotros de alguna manera recolectamos información. El salario promedio no supera los $150 en el mejor de los países, ¿sí? Porque rondan entre los 50, 60 y 150 ya es un salario alto. ¿Cuánto invierten las familias para comer de su salario, ¿no? Estamos hablando de que en Níger, por ejemplo, el 85% de lo que pueda recaudar una familia lo dedican a la comida. Y el resto no baja de los 75% de lo que ingresa a la unidad familiar. Pero además, estos 4 países están integrando los 30 países más pobres del mundo, ¿sí? Lo cual habla de esta sensación entre me quiero revelar frente a las grandes potencias, Francia, Europa, etcétera, y lo que vos contás como pujas internas, ¿no? Lo que hace mucho más dificultoso la posibilidad de generar industria o generar un progreso que industrialice el país, porque vamos hablando que casi todos los países que tienen un sentido social en general fallan en esto de promover la industria, promover la generación de empleo. Claro. Nos remite a la primera pregunta que mencionabas, República Democrática, electoral, 1990, 3 gobiernos electorales, después un nuevo grupo, y a pesar de todo esto, ¿sí? La situación sigue igual. Sí. Entonces, el debate ahora no tiene que ver literalmente con que quienes poco esté en el gobierno, sino que la esperanza esté en que alguien más o menos resuelva algo. Lo que justamente muchos apuestan es que por primera vez se encuentran con un gobierno que es crítico de todo esto que están mencionando. Por lo menos colocan la causa del problema generalmente arriba de la mesa. Este tipo de vinculación, este tipo de relación, ¿sí? Este tipo de alineamiento. Entonces dijeron, un poco quizás victimizándose, la culpa de Estados Unidos, la culpa de Francia, la culpa de todo esto. ¿Qué voy a hacer? Alinearme con otros actores. Y esto, más allá del Sahel, es algo que transcurre en todo el continente africano. Ahora, en esta nueva multipolaridad que nos estamos acercando, ellos se encuentran que cuantas más actores haya, más margen de maniobra hay. Entonces hoy podés conseguir financiamiento de Arabia Saudita, podés conseguir economía o productos de China. ¿El sudeste asiático tiene alguna injerencia? Indonesia, India, depende de las regiones, más que nada África Oriental, pero sí la hay. Arabia Saudita, por ejemplo, ha financiado fuertemente lo que son las mezquitas suníes en Senegal. De hecho, Senegal terminó hace un lustro ya igual, oficializando el Islam, porque el 90% son musulmanes, pero en un momento dijeron, listo, estamos en este lado. Esto tiene mucho que ver. Pero tiene características especiales porque no son árabes, así que el Islam que se profesa en estas regiones es diferente, tiene características diferentes. Por ahí la cuestión a tomar en cuenta es que las mezquitas que Arabia Saudita financia son mezquitas wahabitas que proponen un Islam más de Medio Oriente. Exactamente. Y hay toda una línea con respecto al wahabismo que no entraría, tenemos que tener 2 programas más para eso, pero que choca con un poco la línea local. De eso se trata este programa, de encontrar las claves. Choca un poco con la línea local. Ya escuchamos música de Malí, escuchamos música tuareg, vamos a Mauritania.
Bueno, ¿qué este lección? ¿Cómo encontrás estas cosas? Este tema dura como 9 minutos, así que mejor lo bajamos un poquito y seguimos tiene hablando. Derecho de autor, porque no sé quién lo va a cobrar. Escúchame. Bueno, hay cosas que son interesantes, ¿no? 5 hijos por mujer, más o menos es el promedio del índice de natalidad de la zona, lo cual también perpetúa de algún modo esta pobreza de la que venimos hablando, porque es un control de la natalidad, es un descontrol de la natalidad en función de los recursos que se pueden obtener. Alfabetización también es un problema gravísimo, porque ninguno de estos países supera llega el mejor Burkina Faso al 40% de alfabetización, ¿sí? Esperanza de vida también es bajísimo, 62 en Níger y en Burkina Faso. Y pobreza extrema, bueno, ninguno supera el 45%, es decir, llegan al 45% de pobreza extrema, indigencia, lo que nosotros decimos indigencia. Es decir, estamos en una situación de pobreza que no puede ser comparada con la de América Latina en términos absolutos y de valores, y una informalidad en el empleo del 85%. Imposible de recaudar impuestos. Imposible recaudar impuestos. Si la gente no trabaja, no consume, no hay impuestos. ¿Sí? Entonces estamos en un problema de una pobreza sistémica difícil de superar si no es con ayuda de aquellos bloques de poder que pueden llegar a tener interés en no saquearte demasiado, porque ya no le creo a nadie, digamos, de los grandes grupos de poder que vengan digamos, con buenas intenciones, pero el que tenga las mejores intenciones puede llegar a... ¿Sí? ¿Me equivoco en eso? Es decir, en esa parte de... No, es cierto los índices que marcás, y justamente es el quid de la cuestión. O sea, es decir, el Estado no ha alcanzado, o sea, para poder justamente mejorar la situación de la sociedad. ¿Qué hay que hacer? Hay que reformar el Estado, hay que tomar el Estado, ¿sí? Hay que atacar al Estado, hay que cambiar el orden estatal. Entonces tenés, o sea, las propuestas... que acá siempre lo tenemos todos como terroristas, pero en realidad, o sea, digo, muchos de los grupos salafistas o yihadistas que operan en el lugar, o sea, en realidad son grupos locales y que también tienen una lógica sobre cuál tiene que ser la relación. El movimiento Tuareg lo que proponía era una autonomía sobre su propia región y después una potencial independencia. Los grupos Dogon o Fulani también proponen otro tipo de relaciones con respecto al Estado, pero lo que sí tenemos en los estados del Sahel, y con esto cierro, es que hay una ruptura respecto a la relación entre la sociedad y el Estado. Lo que estos nuevos gobiernos autocráticos proponen es mantener al Estado y reconfigurarlo, pero ahora prometen, pese a que la autocracia es existente, que ellos sí se van a encargar de gobernar para la gente. Y hacen cosas como conseguir nuevas aerolíneas, mejorar la salud, pero la seguridad todavía sigue siendo un problema, claro. Sin eso no hay control del territorio. Claro, y en ese sentido, ¿cómo es el vínculo con Europa? Que muchos de esos países se independizaron justamente de países europeos y algunos no hace tantos años, ¿no? Sí, el vínculo con Europa en el caso de la alianza de Estado de Sahel está grave ahora, sí. O sea, principalmente los 3 son ex colonias francesas. Y la relación con Francia quedó bastante deteriorada, principalmente en el caso de Burkina Faso, que es uno de los, como el líder en términos discursivos de estar más en contra de esta línea. Pero Burkina Faso tiene esto, también tiene la herencia de Tomás Sankara, que mencionaba previamente, no llegó a explicarlo, pero lo buscan ahora, se están escuchando y hace una pequeña referencia, pero justamente es un país revolucionario por tradición. Entonces a esto se suma Mali, se suma Níger como en tercer nivel, pero la relación con Francia es mala entre los 3. Uno por ser un país que sufrió la intervención francesa, otro por la cuestión revolucionaria y el otro por la cuestión macroeconómica. Hay un tema que siempre abordamos en cada programa, porque un poco en función de eso también es la idea del programa. ¿Cómo se vinculan con Argentina? ¿Cuánto les importa Argentina? ¿Cuánto le importa a Argentina a esos países? ¿Y qué nos estaremos perdiendo? ¿Y qué ganamos? Bien, no sé si hablaría de la importancia por no... Bueno, hay gente que importa, yo digo, pero hablaría de relacionamiento. Tinariwen estuvo tocando acá en Palermo hace como 10 años atrás. O sea, una vez lo escuché y ahí me enteré que existía Tinariwen y ahí me puse justamente a ver de dónde habían salido, ¿sí? Porque en términos musicales, ¿sí? La música es algo que nos conecta un montón y todo lo que es con el funky desert es algo extremadamente conocido. En términos políticos estaduales, no tenemos embajadas en estos países, son embajadas concurrentes, la mayoría en Nigeria y en Senegal. Ahora ya hay un proceso más ampliado de construcción de embajada. El resto son los países de África del Norte, o sea, Marruecos, Argelia, Túnez, ¿sí? Con los cuales tenemos embajadas diferentes. Comercio mucho no hay, o sea, es muy poco, bien, principalmente porque ya no hay
muchas formas de relacionamiento particular. Y respecto a diáspora o demás, hay una diáspora que llega acá a Argentina que la mayoría la entendemos como diáspora senegalesa. Pero también hay algunos estudios que marcan que muchos de los senegaleses que en principio vienen, en realidad vienen de otros lugares que se ubican en Senegal, y de Senegal también han venido para acá. Entonces por ahí se encontrás otro tipo de gente que por ahí ha llegado de Camerún o de Ghana, digo, en una proporción considerablemente menor. Es una escala en el proceso migratorio. Claro, probablemente quizás tengamos algún coto valienzo, ¿no? Que no conozcamos, pero sí son relaciones bastante. A mí me escasas. intriga una cosa antes de cerrar. ¿Por qué no cambian la moneda? La moneda es el franco francés, que no se usa en Francia, y los 4 países utilizan el franco francés, y determina su economía, determina su política monetaria. Sí, todavía sí. Claramente el debate sobre el franco francés está en todo el ECOWAS. De hecho, propusieron una moneda, creo que era el Edo, si no me equivoco, sí, que trataron de colocarla, pero tienen que ponerse todos de acuerdo. Y también es un problema de la desregulación macroeconómica que generan estados que tampoco tienen una macroeconomía muy estable. Entonces, es una apuesta, medio un salto al vacío. En estos 3 estados, en la última reunión creo que fue a finales de 2025, se habló justamente de buscar una mayor independencia económica, y entiendo que la cuestión de la moneda está en debate, pero digo, tenés que debatir mientras estás peleando contra Estado Islámico, Al-Qaeda del Magreb Islámico, digo, mientras sí, la multiplicidad de conflictos. Tenés que mantener, todos los grupos locales en operación, digo, tenés estacionalidad, digo, todo al mismo tiempo tampoco se puede, ¿no? Se pasó rápido. Sí, una última palabra muy como breve. Para una sentencia, digamos, de lo que vos pensás del Sahel, de acá al futuro inmediato. Creo que el Sahel es un gran caso de estudio. O sea, lo que está pasando en la Alianza de Estado de Sahel es un proyecto. No sabemos cuál es el término que va a tener, pero sí da una alerta. Es una gran alarma respecto a este relacionamiento de lo que ha sido Occidente o Europa o el proceso de descolonización tardío, que de alguna manera llega a una nueva etapa donde ahora tenemos una ruptura más fuerte, más discursiva y mucho más moderna de nuevos actores que lo que están proponiendo es un modelo más radical, más extremo de estatalidad, de relación entre el Estado y la sociedad y de relación de lo que es África con el mundo. Son cambios concurrentes con lo que está pasando en el mundo con respecto a la multipolaridad y a la caída de Estados Unidos como el hegemón, ¿no? No digo la caída de Estados Unidos porque todavía falta mucho, pero digo como hegemón, como único elemento de poder, ¿no? Sí, yo creo que, de nuevo cierro lo que mencioné hace un rato, para África que haya más actores que se potencian y que tengan oportunidades les da un mayor marco de agencia. Y algunos lo aprovechan, para poder mantener estos tipos de intereses. Ricardo Benítez, gracias por acompañarnos. Bueno, próximamente te invitaremos con algún otro de los temas de tu especialidad, que son unos cuantos. Larry, nos reencontramos la semana que viene. Agradecemos a Carlos Rodríguez en los controles, Alejandro Barredo en el streaming, a toda la gente. Nos vamos con una recomendación, Larry. En la revista digital Tectónicos hubo una nota de Gustavo Ng, excelente, sobre el viaje de Donald Trump a China. Y no nos olvidemos nuestra solidaridad con los chicos de Nodal que están detenidos en no se sabe dónde, en qué lugar de Libia, ¿no? Tal cual. Así que, bueno. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Mundo en Clave, en Radio con Vos. Gracias por estar ahí. Chao. Hasta acá, una pieza más del rompecabezas global. El próximo sábado a las 20 seguimos leyendo El Mundo en Clave, en Radio con Vos.